Bien, la capital mundial de los fantasmas es Londres. Es el lugar donde aparentemente los fantasmas son más frecuentes. Y daremos cuenta de algunos fantasmas de cartel de Londres. La Torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, lo cual, bueno, no necesariamente produce un fantasma. Si no, el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar por una densidad fantasmagórica si es que todo suceso sangriento viniera a dar en un fantasma. Pero el caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres, y el más asiduo de los visitantes es el fantasma de Ana Bolena, la segunda esposa de Charles Lawton, o sea, de Enrique VIII, ¿no? Que, como bien sabemos, fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó cortar la cabeza, y es la mamá de la reina Isabel I de Inglaterra. Parece, y acá damos cuenta de algunas apariciones del fantasma de Anita Bolena. A principios del siglo XIX, un guardia del lugar llamado Stanton, atraído por una extraña luz de la capilla donde fue enterrada Ana Bolena, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita, y lo que vio fue una procesión de espectros con trajes isabelinos, ¿no?, de aquella época, en todo caso una época un poco anterior, que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana, o en todo caso se parecía a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stanton, o en todo caso eso es lo que dijo Stanton. Bien, como quiera que sea, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Pero de todos modos, una de las propiedades de los fantasmas es su imposibilidad de ser acreditados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Parece que Stanton, después de esta visión, abandonó su cargo y se mudó a Manchester, y vivió hasta el fin de sus días contando este suceso, lo cual no agrega ni un ápice a su credibilidad. Y se cuentan esto para que uno le crea más. No, puede ser un mentiroso y haber vivido contando su mentira hasta el fin de sus días, como tantos. En 1864, otro centinela fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron durmiendo mientras estaba de guardia. Y el soldado hizo, en su descargo, un extraño relato. Declaró que una extraña figura blanca había hecho caso omiso a su voz de alto, usaba una cofia, pero debajo de la cofia no había cabeza para sostenerla. Esto es extraño. Desesperado, intentó atravesar la figura con su bayoneta. En ese momento se produjo como un relámpago que le arrebató el arma de la mano y él cayó desmayado. Bueno, el testimonio de un centinela que es sorprendido durmiendo es siempre dudoso. Bien. Pero otros soldados y un oficial testimoniaron a favor del niato. Declararon que también ellos habían visto a la mujer descabezada, la habían visto incluso pasar limpiamente a través de la bayoneta, y entonces, ante este testimonio, o ante estos nuevos testimonios, el Consejo de Guerra declaró inocente al soldado. Bueno, ahí me gustó un poco más porque éramos 2 o 3 los que la vimos. Venía sin cabeza la tipa, sí. Corrió también el rumor de que el fantasma de Ana Bolena, sin cabeza y a bordo de un carruaje espectral, estaba además en Bleaking Hall, donde ella había pasado su infancia, ¿no? Y que siempre rondaba por allí en los aniversarios de su muerte. Se afirma que una vez que estaban por ejecutar, en la víspera de una ejecución en la Torre de Londres, también apareció allí Ana Bolena. Pero el espectro de Ana no es el único visitante de la Torre de Londres. Están también los fantasmas de 2 niños de corta edad tomados de la mano. Se dice que son los espectros de Edward y Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden de su tío, ¿no? Eran los hijos de Enrique. Y el tío, que pudo acceder al trono gracias a ese crimen, era nada menos que Alfredo Alcón. O sea, Ricardo III. Hace algún tiempo parece que encontraron, hace poquito, los 2 esqueletitos. No se habían encontrado nunca los
los cadáveres de los chicos. Y hace pocos años aparecieron unos esqueletos que encontraron unos obreros que estaban remodelando una escalera, y parece que estos esqueletos eran nomás de Edward y Richard. Esto parece confirmar la sospecha de la responsabilidad del otro Richard, ¿no?, de Ricardo III, en ese crimen. En 1817, Edward VII, que era guardián de las joyas de la corona, parece que vio una aparición. Se trataba de un objeto parecido a un tubo de cristal, grueso como el brazo de un hombre, relleno de un líquido blanco y azul que flotaba sobre la mesa del comedor, y cuando el centinela arremetió con su bayoneta contra la aparición, se desmayó. Bueno, esto no vale nada. ¿Qué es, el fantasma de un tubo de cristal? Anulado este fantasma. Bueno, hay otros edificios históricos donde también hay fantasmas. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, parece que apareció 3 veces corriendo por los pasillos de Windsor. Corría con una armadura, Buckingham, a un sirviente llamado Packer, y cuando lo alcanzó, el espectro le ordenó que le transmitiera un mensaje al hijo del duque. Y el mensaje era este: a menos que modificara su comportamiento insensible, el heredero tendría poco tiempo de vida. O sea, el fantasma lo corrió al sirviente y le dijo: anda a decirle a mi hijo, el hijo estaba vivo todavía, ¿no?, que como no modifique su comportamiento insensible, se va a morir. Eso fue. Esto está mejor, eso me parece. En este creo. El destinatario del mensaje era Sir John Villiers. Parece que no hizo caso a la advertencia, siguió siendo un calavera, y 6 meses más tarde murió asesinado. Esto forma parte del programa Las fuerzas que nos dominan. Bien. Pero en el castillo de Buckingham había otros fantasmas. Estaba el molestísimo fantasma del rey Jorge III, que ya vivo era molesto también, ¿no? Se ha dicho que como fantasma entraba en la cocina de Windsor todas las noches y se comía todo lo que se preparaba para los reyes de turno. Por ahí era algún otro, ¿no?, que se morfaba las cosas y después le echaba la culpa al fantasma de Jorge III. Ya sabe cómo es la gente, pronta a echarle la culpa al fantasma de Jorge III de cualquier cosa que suceda, particularmente en la cocina. Bien. El castillo de Glamis está construido en el mismo sitio en el que Macbeth asesinó al rey Duncan. Es la residencia escocesa de la reina Isabel y de la reina madre. Parece que en el siglo XVIII un huésped del castillo contó que vio un rostro pálido, de grandes ojos tristes, que miraba fijamente desde una ventana. Y cuando el rostro desapareció, el huésped oyó gritos suplicantes: ¡ay, ay! Y vio que una mujer vieja cruzaba el patio corriendo con un fardo. Y se supo que desde que Janet Douglas, falsamente acusada de brujería y traición, murió ahorcada en 1537, se ve aquel rostro de ojos tristes y la vieja con un fardo cruzando el patio, ¿no? La vieja era Janet Douglas. Son cosas que se dicen, siguen siendo cosas que se dicen. También hubo fantasmas en los teatros. En el teatro de Drury Lane, ¿no? Hemos hablado del hombre de traje gris que estaba siempre en el teatro de Drury Lane. Parece que era el fantasma de un actor que se había suicidado por la falta de éxito y aparecía en el Drury Lane antes de un estreno, y parece que era considerada esta aparición como de buen agüero. E incluso los productores hacían aparecer un tipo con traje gris diciendo que era el fantasma del Drury Lane para que, qué sé yo, para enfervorizar a los actores o para diferir los pagos. Ahí en el Covent Garden también estaba el fantasma de William Terriss, que era un aventurero convertido en actor y que fue asesinado a puñaladas en el teatro. Mira qué lindo. Y entonces el espíritu de este señor anda en el Covent Garden, pues dando golpecitos en las paredes, produciendo sonidos de pisadas, haciendo funcionar los ascensores, apagando las luces del teatro en plena obra. Incluso parece que apareció una vez en la estación del subterráneo, en la estación Covent Garden, y al tipo que vendía cospeles lo asustó.
A mí me parece que el teatro es un buen lugar para los fantasmas. Ah, bárbaro. Amén de estas invenciones. Suele decirse que los fantasmas están allí donde mueren o allí donde han padecido una gran emoción. Y el teatro es un lugar de emociones. Y si bien poca gente muere en el teatro, hay numerosísimas muertes fingidas. Pero puede decirse que en este sentido cada hora se muere alguien en el teatro. Por floja que sea la hora, siempre algún muerto hay, ¿no? Pero hay otra cosa que es decisiva para la aparición de fantasmas. El teatro, como decía Coleridge, es un lugar al que uno va interrumpiendo su incredulidad, va con fe poética a creer lo que ve, si no la obra sería aburridísima. Y entonces la actitud del hombre y de la mujer que llora los miércoles en el cine Urquiza de Caseros cuando ve las películas de Libertad Lamarque, bueno, esa es la mejor actitud para disfrutar un hecho artístico, y uno va con esa actitud al teatro. Bueno, entonces, sorprendido en medio de esa fe poética, ahí puede ser que el tipo vea un fantasma. Y los empleados de un teatro, que también están todo el tiempo convencidos de que Fausto es Fausto, de que el diablo es el diablo, bueno, poco les cuesta creer en fantasmas. De manera que si usted busca fantasmas, un buen lugar es el teatro. Un mal lugar es el cementerio. Allí no hay fantasmas. ¿No hay? No. Pues si los fantasmas están ahí en el mismo lugar donde mueren, habrá que decir que en un cementerio casi nadie se muere. Llegan todos ya muertos. Los traen desde otra parte donde han tenido la precaución de morirse antes, ¿no? Y el fantasma suele recorrer los lugares donde ha muerto, no donde es almacenado. Bueno, lugares... Sí, los edificios viejos también son buenos lugares, porque el paso del tiempo favorece la acumulación de hechos sangrientos. Un edificio estrenado ayer todavía no ha tenido tiempo de producir la historia necesaria para la creación de un fantasma. Y es por eso que en la Argentina no hay fantasmas, porque es un país muy nuevo. Hay poquísimos fantasmas y en zonas que son tan efímeras en su construcción, parece que nunca va a haber un fantasma. Por ejemplo, en un barrio como en el que yo me crié, donde nada duraba más de 10 años. Bueno, había un jardín, después ponían un corralón. Claro que había hechos de sangre, pero los fantasmas ya no sabían ni a dónde ir, ni siquiera sabían dónde los habían matado, porque a cada casa todos los años le agregaban una habitación, como la casa de Bertagnini, ¿no? Que todos los años la modifican, ¿no? Con distintos estilos, y el fantasma no reconoce, como no reconozco yo el barrio donde me he criado. En Argentina hay pocos fantasmas y habrá que esperar un poco, pero habrá que preguntarse también, ¿para qué sirve un fantasma, no? Yo diría que sirve para una sola cosa: para comprobar la existencia de un mundo más allá de lo que habitualmente se conoce como la experiencia cotidiana. El más mínimo fantasmita ya nos autoriza a decir, bueno, vamos a ver un momento, ¿no? No hace falta ni siquiera el fantasma de Ana Bolena, sin cabeza. El fantasma de un finado ahí, uno cualquiera, ya sirve. Listo, ya existen los fantasmas, es decir. ¿Viste un fantasma? Un tipo cualquiera, no de Ana Bolena. Bueno, existen los fantasmas. En Argentina tenemos fantasmas quizá de poco cartel, a medio formar. Fantasmas que no se sabe si son fantasmas o si son las ganas del que lo está viendo, o si es el vino que uno ha tomado, o la niebla, o un sueño demasiado denso, o un deseo demasiado transpirado, qué sé yo. Son fantasmas a medio hacer. Parece que nos van a decir algo, pero no lo dicen. Y uno cree que los vio, pero no está seguro. Así que no es que nos falten hechos sangrientos en Argentina, pero tampoco sé si en realidad hacen falta fantasmas. Lo que estoy seguro es que hace falta historia. Hace falta historia, Bueno, así que el fantasma sirve también para completar una estructura que parece injusta sin el fantasma. Cuando no hay justicia,
cuando hay un muerto cuyo asesino no ha sido juzgado, cuando hay alguien que ha sido víctima de una injusticia histórica, eso forma fantasmas, sí, eso forma fantasmas, ¿no? Así que aquí en la historia argentina hay fantasmas, pero también hay olvido y hay figuras de la historia que ni fantasma tienen, ¿eh? Dicen que en Londres no solamente hay fantasmas de personas, sino también voces sin personas, frases que se oyen en el aire sin que nadie las diga, cantos que provienen de nadie, y a veces sombras, simples sombras que no se saben si provienen de un fantasma o no. La sombra es menos que un fantasma, me parece a mí. La sombra siempre es una disminución del ser, ¿no? Es a veces una proyección, pero a veces un menoscabo. El ser reducido primero a fantasma y después simplemente a sombra y luego a nada. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado historias de fantasmas muy bueno. al discotecario. Se asustó. Y sí. Se asustó. Me pidió que por favor no le contara porque me dijo que después él se soñaba a la noche. Y me contó algunas cosas de la chancha sin cabeza que no tenían ningún sentido. Pero hablando de sombras, me dio este disco que se llama La Sombra, que es una bella canción que pertenece, digo bella canción, es una canción cantada bellamente, al menos por la mitad. Julia Senko la canta bien. La Sombra pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y la canta Julia Senko y yo hago una especie de segunda voz. Así que escucharemos esa canción que se llama La Sombra. Y es la sombra porque muchas veces a uno le parece que la persona que uno ama, si está demasiado distante, si está demasiado lejos, es también una sombra. Y ya yo me atrevería a decir también que la persona amada y lejana o olvidada es inconcebible. ¿Cómo? Inconcebible, no se puede concebir. Uno no puede creer ni que exista. Una amada ausente, y más aún una amada ausente hace mucho, es un ser tan mitológico como las sirenas. Uno piensa, ¿dónde estará? Y es como preguntarse, ¿dónde estará el dios Neptuno? Así de inconcebible le resulta al espíritu una persona amada y ausente. En ese sentido, esta sombra es la inconcebible sombra de la mujer amada. Escuchemos ahora a Julia Senko. Abraza mi amor. No me engaño, sé tu nombre. ¿Quién diría? Soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara. Mi vida yo soy tú. Yo soy tu desgracia, abraza mi amor. Ay, sé razón de no pasar. Ya verás que no hay barrera, soy feliz, más no puedo, siempre busco, tuve tantas tempestades.
a Julia Senko y Alejandro Dolina en La venganza será terrible, La sombra. Muy bien, tal lo prometido, hablaremos de Robert Dudley y su expedición al Dorado. Bueno, cuando este muchacho Walter Raleigh planeaba en Inglaterra su primer viaje a las Indias para buscar el Dorado, uno se le adelantó. Es decir, Dudley fue anterior a Raleigh. Y era este, ¿no? Dudley. Le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Ya sabemos que El Dorado era una ciudad de la que se hablaba mucho, perteneciente a un distrito muy poderoso, muy próspero, donde cada año, para compadrear, un príncipe se hacía milanesa con polvo de oro y luego se arrojaba a una laguna y a este derroche asistía toda la población, entonces decía, jaja, qué ricos somos. Bueno, españoles, ingleses, etcétera, estaban tratando de buscar esa ciudad legendaria y los nativos aprovechaban esa codicia para mandarlos donde Judas perdió el poncho, tal como hacíamos nosotros hace muchos años, ayuros de toda idea del Dorado, cuando nos parábamos en una esquina y cuando alguno preguntaba cómo había que hacer para ir a la General Paz, lo mandábamos a cualquier parte y nos quedábamos satisfechos del deber cumplido, que era molestar a la gente y hacer del mundo un lugar peor a lo que era cuando habíamos llegado. Bueno, pero amén de recuerdos juveniles, como sí, qué lindo. Recuerdos de provincia, debo decir que los indígenas nunca decían a dónde estaba el Dorado, mitad porque no había tal cosa. Bien, Dudley le pidió permiso a la reina, pero Walter Raleigh se enteró de este permiso que había sido concedido y se presentó en el palacio a tirarle la bronca a la reina Isabel y a reclamar él mismo el permiso para dirigirse a aquellas regiones, pero la reina lo obligó a esperar que Dudley volviera. Si esperaba, tenía cierta relación Walter Raleigh y la reina, como ya hemos contado. Bueno, Dudley era hijo ilegítimo, atención, del conde de Leicester, y dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino. ¿Usted sí que es un perfecto caballero al modo isabelino? Sí. Digamos que la reina también era hija ilegítima y era un perfecto caballero. Caballero en el sentido isabelino. Cabalgaba con excelencia. Flor de yegua, excelencia. Sí, una hija de cara pálida. Era famoso, Dudley, por su balanceo en la montura. Atención, ser uno famoso por su balanceo en la montura es mucho más difícil que ser famoso por haber descubierto Australia. ¿Por qué? Porque el último hecho es evidente. Claro. Usted descubrió Australia, yo descubrí Australia, ahí está, fenómeno. Entonces dice, mirá. En cambio, balancearse en la montura puede no ser percibido por los demás. Exactamente. Mientras que es evidentemente ostensible el descubrimiento de Australia. Entonces puede estar usted toda la vida balanceándose en la montura como nadie antes lo hizo, sin que su fama se acreciente ni un ápice. Bueno. Permítame decir, Alejandro, que este balanceo, esto ciertamente era así, se comparaba con el balanceo de aquellos que tenían mucha experiencia en la mar, porque simulaba esa especie de oscilación que el hombre de mar adquiere al caminar en cubierta con el balanceo de las olas, y dicen que ahí viene la expresión dandy. De ahí viene. Dicen algunos, dicen los británicos que son mentirosos, pero bueno. Bueno, de todos modos hay que balancearse en la montura para hacerse famoso como por eso, ¿no? Muy bien. Era también famoso porque fue el primero en enseñar a un perro a colocarse en las salidas de caza para atrapar perdices. Y antes los perros hacían cualquier cosa. Cuando iba a cazar perdices, los perros le chumbaban al dueño, se subían al caballo. Se paraban en dos patas. Se paraban en dos patas y se hacían los muertos. Pero no iban a buscar la perdiz. Bueno, esto es más comprensible para hacerse famoso, ¿no? Mejoró mucho la caza después de... Bueno, el relato más complejo de esta aventura que tuvo Dudley en América lo escribió el capitán Wyatt, uno de sus hombres, ¿no? Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería. Bueno,
En verdad, el amigo Dudley tenía 140 hombres a su cargo en la expedición y un primer piloto temible llamado Abraham Kendall. Había navegado por las Indias 9 años. Y había participado de la destrucción casa por casa de la ciudad de Santo Domingo. En realidad el que lo había hecho era Drake, pero ahí estaba Kendall, al que cuantimero le habrá tocado alguna que otra casa. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación que navegaba con Dudley. Se contaba que Kendall no consentía, por ejemplo, que nadie muriese a bordo, porque eso traía mala suerte. Entonces, cuando alguien se enfermaba o estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda para que no se muriera en el barco, que se muriera en el mar. Bueno, es mejor prevenir. Era cuidar la suerte general. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria, y al norte de Venezuela. La primera noche, después del desembarco, temían un ataque de españoles o de nativos. Los centinelas por ahí dieron una alerta, porque pensaban que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. Dijeron, se acercan hombres con antorchas encendidas. Pero en realidad era la primera vez que estos hombres veían las luciérnagas. Qué extraordinario, ¿eh? Qué poético. Bien. Luego de reconocer lo que sería la Guayana, dice el extraño escritor que escribe, ¿cómo lo que sería la Guayana? Creo que estoy Y viendo. de cómo reconocer algo que sería después. Por el gusto. Claro, uno reconoce algo que fue en todo caso. Si no lo conoce en vez de reconocerlo. Y en realidad no es que después sería la Guayana, era la Guayana, solo que todavía no le habían puesto ese nombre. Bueno, en ese territorio, Dudley capturó a un indio que hablaba español. Ya sospechó él. Sí. Siempre se sospecha del don de lengua. Y se hacía llamar Baltasar. Se hacía llamar quiere decir que evidentemente no se llamaba. Tenía una peluquería. Sí, junto con Paul y Andrea. Y Melchor, que lo habían echado. Le preguntó a ese mismo indio, ya que no tendría sentido que se lo preguntara a otro después de haber hecho esta aclaración. Por el Dorado. Dijo, ¿y el Dorado? Hay pique, dijo el indio. Pasando la General Paz. En realidad se lo preguntó creyendo que todos los indios sabían dónde quedaba el Dorado. Sí. Él pensó que era como llegar justamente a la General Paz. Primero Baltasar no quiso hablar, pero después lo amenazaron de muerte y habló. Y se inició entonces, dijo, queda por allá. Se inició una marcha espantosa. En determinado momento viajaban por un riachuelo obstruido por árboles caídos y detritos vegetales. Me parece que lo estuviera viendo. Baltasar, el indio, se ofreció a correr algunos obstáculos. Y si quiere que le corra ese árbol, pero aprovechó para huir en medio de la espesura. Mirá vos. Inmediatamente, el objetivo de la expedición cambió. Ya no se trataba de encontrar el Dorado, sino de encontrar algún camino que lo sacara de allí. Claro. Es significativa la degradación de la meta. Encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Me encanta este inciso. En el medio de un cuento cualquiera te escribe, encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Claro, que ni siquiera se llamaba Baltasar ni hablaba español, así que... Se limitaba a señalar y decir Paracoa. Paracoa. Pero en realidad el indio trataba de señalarles el camino de regreso al mar, pero ellos no lo entendían. Dudley y sus hombres, nosotros sí ahora bien sabemos que en el lenguaje de aquellas regiones, Paracoa quiere decir, debe usted tomar Orinoco abajo. Orinoco abajo y buscar un afluente. Bien, Dudley y sus hombres anduvieron 2 meses perdidos, comiendo cocos y raíces. Le Mozo. comió el coco. Que bien. viene el coco y te comerá. Yo las raíces se las como, pero ¿El coco? no.
lo único que hacían era buscar riachos, veían para dónde apuntaba la corriente, y así fueron llegando cada vez a corrientes más anchas, hasta que dieron con el Orinoco, y muy bien, llegaron al mar. Cuando volvieron allí donde habían dejado los barcos, vieron otro barco, que también era de Plymouth. Su llegada, la llegada de este barco nuevo, envalentonó a Dudley. Ya ve como es uno, cada vez que llega un barco de Plymouth, se envalentona. Y entonces dijo, bueno, vamos de nuevo. Tentó a los hombres que acababan de salvarse, recién volvían. Sí, sí. Y dice, che, si vamos de nuevo. Pero esta vez llevamos a los que acaban de llegar de Plymouth, que seguro que saben todo. Entonces hubo una nueva salida, pero tampoco tuvieron suerte. Se encontraron con 4 indios, que al igual que Baltasar, los llevaron hasta determinado punto, probablemente el mismo, y huyeron. Parece que había un lugar que estaba destinado a que los indios huyeran. Y los dejaron otra vez en medio de la espesura. Ahora, esta vez habían tomado precauciones y postas y habían arrojado migas de pan a lo largo del camino. Así que no llegaron a perderse, regresaron al Golfo y después a Inglaterra. Bueno, no encontraron nada. Ahora bien, Dudley no quería perder el favor real, la simpatía de la reina. Entonces, pensó algo para sostener en la corte. Y dijo, mi expedición tuvo éxito, porque al menos hemos comprobado que el dorado no existe. Nunca lo hiciera, era lo peor que podía decir. Pero no le creyeron. No haber encontrado nada hizo imposible la vida noble de Dudley, y entonces fue rechazado en la corte por ineficaz y tuvo que exiliarse en Italia. En Italia, Dudley utilizó los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico e italiano y empezó a perseguir cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años llegó a formar parte de la nobleza italiana y juró su lealtad únicamente a Florencia. Está bien, que es la mejor forma de ser italiano. Sí, sí. Sus obras de navegación fueron publicadas en Italia cuando ella tenía 72 años y fueron dedicadas al duque de Toscana. Y murió finalmente en Italia, y aquí hay un detalle interesante. Murió deseando que nadie encontrara el dorado. Cada vez que recibía noticias de otro intento, empezaba a hacer cuernos. Y cuando se enteraba de que el intento había fallado, organizaba un bailongo para celebrar que nadie hubiera certificado su propia ineficacia. Se había hecho italiano en serio el tipo. Sí, claro. Hoy Dudley estaría muy contento porque ya no quedan casi lugares por buscar. Se ha buscado en todas partes y el dorado no estaba. Así que, si me permite usted, antes de preguntarle a quién quiere dedicar esto, le diré que tiene algún sentido buscar cosas que uno no sabe dónde están. Casi uno diría, bueno, ¿qué otra cosa es buscar sino tratar de contactarse, de hacer intersección con algo que uno no sabe dónde está? Pero, sin embargo, hay quien busca convencido de que sabe dónde está lo que busca. Y eso es peligrosísimo. Más peligroso que lo de Dudley, que buscaba una cosa que no existía. Es peligroso un tipo que busca algo y cree saber dónde está, y que considera su enemigo aquel que piensa que está en otra parte. Porque el que está convencido de que está en el camino correcto no mira nunca las estrellas. Ya está orientado, viene orientado de fábrica, no le hacen falta brújulas, ni sectantes, ni observaciones. Así que no simpatizo, prefiero los que buscan sin saber de antemano. ¿Sabe por qué? Porque preguntan. No está mal eso. ¿A quién quiere dedicar esta charla? En realidad había pensado en otra dirección, pero esto que usted dice me acaba de revelar nuevos horizontes. ¿Sí? Está bien, el hombre noble no es que cambia de utopía, modifica el rumbo de su utopía cada 2 cuadras. Exactamente, y en esas 2 cuadras, yendo por el lado de la General Paz, me he encontrado con personas como nuestro amigo Odiseo, que alguna vez sabía dónde iba, porque de hecho iba a una también guerra, llamado Ulises. Ulises para los amigos, encontró la guerra, y una vez que la guerra hubo terminado, pese a que algunos dicen que no tuvo lugar la guerra de Troya, volvió hacia algún lugar que él sabía que
era ese lugar al que todos volvemos, pero que la historia estaba en el camino. Aquello de también peregrino buscas a Roma en Roma, que nos escribiría un poeta amigo de este programa siglos después. Para Ulises, para Quevedo, y pensaba también en otro hombre que de alguna manera es cercano a este programa, puesto que se llamaba Richard Barton, y era capitán, y pese a ser británico, era tan italiano que podía hablar todas las variantes del árabe que había en aquel momento. Y que lejos de buscar cosas que él sabía perfectamente dónde estaban, salía a buscar y encontraba todo el tiempo, porque tenía los ojos abiertos a tal punto que en Dahomey o en la Meca supo encontrar la forma de contarle a Occidente cómo era la verdad allí donde Alá era el más grande y Mahoma su profeta. Para ellos, y no para el resto que al cabo de una búsqueda sin un resultado inmediato, charro, banal, solo sienten un poquitito de amargura, ¿no? Y amargura es el tema musical que ilustra este programa, ya que el saber que lo que uno busca no existe es la peor de las amarguras. Adelante, don Carlos Gardel.